Yo creo que es volvernos productores. Hemos sido bastante tiempo personas que proporcionan materia prima y lo hemos visto en ese contexto que proporcionamos materia prima, proporcionamos y damos gustos a países a los cuales nos sometemos para obtener un poco de ganancias. Y es propiamente por la corrupción que, sin embargo, los peruanos seguimos creyendo que las obras a corto plazo, las obras con efectos a corto plazo son mucho mejores a las que se logran ver a 50, 40 años. Siento que nosotros mismos también como que llevamos evolucionando y nuestra forma de pensar como que nos ayuda mucho. Además siento que estamos dependiendo mucho del extranjero cuando nosotros deberíamos privatizar nuestras empresas. Sí, siempre se escucha eso de que Perú es literalmente muy multiverso, de que literalmente podemos ser uno de los países más ricos. Multicultural, hay como hay mala administración nada más. Sí, y dependemos tanto del extranjero que ni siquiera, como tú mencionaste, el primer presidente tuvo un tratado respecto a tierras, ¿no? Que hasta el día de hoy no ha sido de vueltas. O sea, así de irrespetado es nuestro país y los tratados que se proponen, como para que hasta el día de hoy, 200 años después prácticamente, no se hayan dignado pues no hacer valer ese contrato. Y siento que nunca se revocó, el contrato nunca ha sido revocado. Hasta el día de hoy no se ha dicho. Siento que ahorita los presidentes que ya pasaron por el sillón presidencial, siento que en parte siempre hay algo de Leguía, siento que siempre traen consigo algo de Leguía, siento que Leguía es como que su forma de cómo actuar, por así decirlo, siento que les fue como sí, que ha influido bastante demasiado en la historia de nuestro país. Incluso en el piso sale eso. Sí. O sea, literalmente se le ve como un wow, pero literalmente como un manejo, claro, obviamente como un ejemplo. Exacto, solo por así decirlo, solo hizo como que carreteras, edificios y todo lo demás, pero obviamente sí, embelleció Lima y también centralizó, claro. Pero claro, obviamente Perú, o sea, iba de porque endeudaba mucho al país sin tener los recursos, pero él quería, o sea. Yo creo que en Perú estamos muy acostumbrados a comprar y no exportar, que es lo que dijo Chocoballero Ríos. Pasa al siguiente, por favor. Sí. Después del gobierno de Leguía entra en vigor el gobierno de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro, más que todo, entró por un golpe de estado que se le dio a Leguía, ¿no? Sánchez Cerro entró con la promesa populista de expandir, de mejorar lo que es el Perú central para descentralizarlo entre las poblaciones rurales. Pero sin embargo, Sánchez Cerro fue, por así decirlo, un hipócrita. Sinceramente, en ese tiempo se dividió, ¿no?, lo que es la política y los partidos políticos en dos. Los de la izquierda, con el surgimiento del APRA por Raúl Haya de la Torre, y la Unión, si no me equivoco, la Unión Revolucionaria, que era los de derecha o capital. Si no me equivoco, en este punto Sánchez Cerro le declara la guerra al APRA. Era un radical que le tenía un odio injustificado, yo creo, al APRA, a lo que como sea busca eliminar, silenciar o aplastar el APRA. Este movimiento de derecha tenía financiamiento, ¿no?, según Alfonso Quirós, sobre el financiamiento de la oligarquía, financiamiento de élites, de empresarios industrializados, el cual compraban y sobornaban a Sánchez Cerro sin precedentes. O sea, Sánchez Cerro, aparte de hipócrita, era descarado, cínico. ¿Por qué? Porque era muy notorio los sobornos, los coimas, los tratos, los contratos que hacían y cómo beneficiaban a todas estas personas sin más. El gobierno de Sánchez Cerro iba a sufrir un desfile militar cuando un joven aprista radical en medio de un desfile militar lo dispara múltiples veces en la espalda y Sánchez Cerro muere en tal acto, ¿no? Dejándonos como desenlace un gobierno que, por más que él nos prometió, bueno, promesas quedaron en el aire. Claro. Luego del asesinato de Sánchez Cerro entró el general, si no me equivoco, Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides, bueno, creo que hay que acordarnos un poco la situación en que se encontraba en el Perú en ese tiempo. Después del gobierno de Leguía, el gobierno de Sánchez Cerro fue muy pobre, por así decirlo. Hubo bastantes crisis, una inestabilidad. Había bastante odio hacia Sánchez Cerro por la descaradez que tenían los sobornos. Lo que hizo Óscar Benavides es que en su gobierno hubo más financiación con la agricultura,
la exportación de materia prima, entre otros aspectos más, restauró un poco lo que es la democracia, pero sin restaurar el control de la élite, o sea, no buscaba más que todo restaurar el control, descentralizar el control, pero buscaba un beneficio propio con su élite, pero sin ese odio que tenía Sánchez Cerro hacia el APRA. Incluso creo que hay una entrevista que le hicieron a Raúl Haya de la Torre, donde nos habla que mismo Óscar Benavides lo entrevistó una vez para hablar entre ellos, entre el APRA y ellos, para ver si es que podían darle parte del Parlamento, pero con la condición de que lo apoyaran en cualquier decisión política. Entonces, lo que buscaba Óscar Benavides eran beneficios propios, ya que después de su gobierno transitorio, entre comillas, porque él decía que su gobierno era transitorio, al momento de terminar el gobierno de Sánchez Cerro, como no lo pudo terminar con su fallecimiento, Óscar Benavides entró en vigor. Pero sin embargo, cuando se dio las elecciones de 1936 y vio que no podía ganar, una razón por la que no pudo es que las relaciones con el APRA se rompieron por completo. Tras el fallecimiento de su principal financiación, que era la familia Miro Quesada, Antonio Miro Quesada y su esposa fueron asesinados por un joven aprista en 1935, a lo que rompen cualquier vínculo que se tiene con el APRA y no le declara la guerra como Sánchez Cerro, pero sí lo vuelve ilegal. Así que en 1936, cuando se da el sufragio nacional, Benavides decide extender su gobierno 3 años más. Decide extenderlo indefinidamente, pero tras un intento de sublevación y de conspiración contra su gobierno, decide dejar en paz un tiempo el gobierno en 1939 para ceder este cargo, ¿no?, a su antecesor predilecto, que era de la familia Prado, ¿no?, Manuel Prado Ugarteche. Bueno, de Manuel Prado Ugarteche no hay mucho que hablar. Sí. Óscar Benavides, más que todo en su gobierno, ya hizo lo que Sánchez Cerro y Leguía no, maquillar un poco más lo que son los contratos a los oligarcas, a los empresarios industriales, les dio facilidades, muchas facilidades. Incluso creo que hay una entrevista donde una empresa de muebles estadounidense quiso entrar a competir en nuestro país, a lo que se enteró que para poder tener un espacio digno para poder tener un espacio en el mercado tenía que sobornar al gobierno para que le dé beneficios. Incluso terminó siendo el principal importador de muebles para el gobierno, para el Congreso del Perú. Una vez con el gobierno ya maquillado, no hay mucho de qué hablar de Manuel Prado. Hizo más alianzas con grupos empresariales, mantenimiento del clientelismo y favoritismo, corrupción tolerada para asegurar la comunidad. No cambió prácticamente nada y su gobierno fue pésimo, pero hay que acordarnos en el contexto en el que se encuentra, ¿no?, que es en 1939 hasta 1945, que es la Segunda Guerra Mundial. Fuimos más que todo principales exportadores de materia prima a los Estados Unidos. Hicimos bastantes tratados como algodón para los uniformes, comida para las tropas. Sí. Y sí, también dimos materiales como vitales para las municiones, armas, armamento. Entonces fuimos bastante explotados en ese tiempo, y como habíamos tenido tratados con Estados Unidos, nos hizo rebajar nuestros precios a niveles módicos pésimos. O sea, éramos pero muy mal remunerados. Sin embargo, nosotros les estamos proporcionando algo que era en ese tiempo muy esencial para ellos. Después de su gobierno y de que haya cesado la Segunda Guerra Mundial, entra Bustamante y Rivera, que al igual que Manuel Prado Ugarteche no hizo prácticamente casi nada, sino que siguió este modelo oligarca, solo que empezó más a normalizar lo que es los sobornos, maquillarlos, esconderlos del ojo público. Empezó con unos discursos moralistas de que no siempre es bueno creer que con tal de que haya obras, con tal de que haya edificaciones, es necesario la corrupción. Entonces yo creo que de estos dos gobiernos no hay mucho que destacar, fueron muy paupérrimos, pero tampoco fueron tan pésimos y tan crueles como lo fueron los de Sánchez Cerro o los de Benavides. Siento que la Segunda Guerra Mundial apoyó mucho en ese tipo de gobiernos. Claro, Estados Unidos